Hola, esta es una lectura general para el signo de Libra. Mi propósito es ayudarte a conocer aspectos de tu vida en los que necesites poner mayor atención y conciencia en este momento. Vamos con el primer mensaje. Libra, tienes a Piscis, la casa 4 y Plutón. Bueno, veo que están cambiando de manera muy profunda las prácticas espirituales o tu fe, tus creencias están siendo puestas a prueba quizá. Y esto del cambio puede venir desde las cosas más cotidianas. Cuando hablo de cambio espiritual y de fe, no solamente se trata de la religión, sino de las cosas que haces en tu casa, en tus días, para alimentar tu espíritu, para cuidarlo, para escucharlo, porque una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. ¿Qué haces cada día para alimentar tu espíritu? Pudiera ser ejercicio, pudiera ser lectura, pudiera ser alguna actividad de autocuidado o la comida que consumes. No sé, cada persona quizá tenga un ritual en específico, pero ese tipo de actividades son las que están cambiando, son las que quizá te estás cuestionando, porque como te digo, quizá en el pasado no habías escuchado o no te habías puesto tanta atención a tu alma, a lo que tu espíritu te está pidiendo, quizá ya con mucha insistencia y que quizás se había retrasado pues por miles de razones, pero estás en un momento de que es importante no dejar ese llamado de lado. La casa 4. La casa 4 es la casa de nuestra casa, ¿no? Del hogar. ¿Y cuál es nuestro principal hogar? Pues nuestro cuerpo. Entonces, por eso también te decía, ¿qué es lo que haces para cuidarte? ¿Qué es lo que te das tu tiempo para, por ejemplo, comer de manera tranquila? ¿Te das tu tiempo para bañarte también disfrutando del baño? Etcétera, etcétera. Por otra parte, también al hablar de la casa 4, pudiera referirse a personas de tu familia o personas con las que vives. También los tratos con estas personas están cambiando, están renovándose. En algunos casos, al estar Plutón ahí, te estás separando o estás alejándote de las personas que no cuidan también de su espíritu, del espíritu de ellos, porque la persona que no es consciente de su propio autocuidado no va a ser consciente del cuidado de los demás. Entonces, el estar cerca quizá de esas personas a ti te puede estar como frenando ese cambio que tú estás haciendo de manera consciente por ti mismo o por ti misma. Vamos a ver ahora con el tarot. El presente de Libra. Mira, tienes el caballero de copas, el 5 de... Wow, el 5 de pentáculos y la torre. Con esa torre y el 5 de pentáculos era lo que decía con la separación a veces de las personas con las que vives, porque se siente, como te decía, frialdad, se siente quizá que no hay comprensión. Y esto no es como para decirte que son malas personas, no, simplemente hay mucha inconsciencia quizá de su parte, no son conscientes ni siquiera de su propio cuidado, menos lo van a hacer de ellos mismos. Tienes aquí el caballero de copas y salió volteado. Yo la enderecé, pero esto me habla de que el avance que tú estás teniendo con tu sanación,
con la conexión de tus emociones y el desarrollo de una amistad contigo mismo, contigo misma, se está viendo un poquito detenida por esa cuestión. El 5 de pentáculos aquí, como te decía, a pesar de que estas personas, pues, o sea, no es una persona sola, van acompañadas, no se ven unidas, no se nota como que esa comprensión o esa empatía. Entonces, aquí con la carta de la Torre, pues veo ese rompimiento o esa separación o esa también necesidad de regenerar totalmente el vínculo, porque una parte pudiera ser que ya no hay compostura para ello, pero otra opción también es de que las dos personas se pongan a hablar, sean conscientes de la necesidad de reparar el vínculo y volverlo a construir siendo honestos los dos, diciendo y siendo responsables también de lo que cada uno ha dado para que este vínculo se haya vuelto tan distante o así de frío. Por otra parte, también siento que en otros casos, si tú no tienes pareja o esto no tiene que ver con tu familia, también siento que pudiera referirse a algo de tu profesión o a algo del lugar en donde estás mayor tiempo. Algo no se siente bien ahí. Algo se tiene que, como te decía, o separar, o renovar, o terminar. Pero la Torre es muy clara con eso. Vamos a ver ahora cuáles son las posibilidades del futuro para Libra. El mundo. Es que si, o sea, la Torre, luego la gente no quiere la Torre, le da miedo. Pero la Torre siempre viene para mejor. Mira, el mundo, el 10 de pentáculos. Y el 9 de espadas. Mira, el 9 de espadas, ahí debajo de la Torre, pues sí tiene mucho sentido, porque es el miedo que nos da la incertidumbre de lo desconocido, de lo que no nos esperábamos, de tener que cambiar algo en lo que ya le habíamos puesto mucha atención o le dedicamos tiempo y le dedicamos constancia y resulta que pues ese no era el camino y no sientas como que ese fue tiempo perdido, porque no lo fue. Algo aprendiste, algo cambió en ti y eso también debes de reconocerlo y de valorarlo, porque como consecuencia tienes el mundo y el 10 de pentáculos. Bueno, también aquí está el 9 de espadas, pero el 9 de espadas, siempre cuando hablamos de espadas son más bien pensamientos, son más bien como cuestiones mentales. Entonces ahí hay como más, puede haber un control de tus pensamientos cuando decides ponerte consciente de ellos. Entonces, la carta del mundo después de la Torre es como un renacer y es como también el término de una etapa donde has aprendido mucho. Quizá esto que estás viviendo está implicando una mudanza, un cambio de trabajo o también puede ser que incluso un cambio de país. Al ser el mundo, habla de cumplir un ciclo o de cerrar un ciclo que ha sido bastante abundante en todo, o sea, tanto buenas experiencias como malas, como pruebas, como altibajos. Entonces, pero es como decir, esto yo ya sé que no lo voy a volver a vivir porque ya aprendí a esto y este círculo no lo voy a repetir porque estoy consciente de cuál fue quizá la falla, cuál fue lo que no debía aguantar tanto o qué fue lo que quizá no tenía por qué someterme a ciertas limitaciones o a callarme o a no proponer, porque eso es lo que también veo, ¿no? Como que con la Torre había una estructura
que no te dejaba como que hacer mucho, que no te dejaba ser tú. Y con la carta del mundo eso se ha terminado y, como te digo, no ha sido tiempo perdido. Todo lo contrario, tienes aprendizaje y ahora tienes más herramientas para lo que sigue. El 10 de Pentáculos aquí al lado, pues también habla de un cierre que quizá aún no ves. El gran cambio del 5 de Pentáculos al 10 de Pentáculos, pues es un cambio radical y total. Entonces, si también tuviste por ahí quizá una pérdida con un dinero, o te sentiste que no te alcanzaba, o te sentiste muy justo con lo que tenías, eso va a cambiar bastante. El 10 de Pentáculos es el tenerlo todo y más, porque el 10 de Pentáculos incluso también habla de generosidad, de compartir. No es dinero solo por tenerlo, sino para disfrutarlo. Y el 9 de espadas aquí viene, me gusta este 9 de espadas, porque tiene aquí estas dos frases que son muy directas como para resolver ese 9 de espadas. Te dicen: la verdad está allá afuera. Confía en el proceso. Si por aquí, a pesar de estos buenos resultados, tú aún sigues dudando o tú aún sigues teniendo como esos momentos de ansiedad, debes de saber que es natural. Primero, no te culpes, no te hagas sentir más mal a ti mismo o a ti misma, porque a veces decimos, es que si tengo todo, ¿por qué me sigo sintiendo mal, no? Y entonces es como un bucle de pensamientos negativos, de culpa, de decir, ¿y por qué estoy mal si todo está bien? No, el punto aquí es como que salir de ahí y, como te dicen, buscar la verdad afuera de tu mente, sobre todo de tu mente cuando está negativa, de tu mente cuando está suponiendo limitaciones en lugar de soluciones. Entonces, y además, confía en el proceso, quizá en el presente. No se ve que las cosas estén viendo bien, pero es parte del proceso. Este caos, estas limitaciones, esta falta quizá de compañerismo o de sentirte solo o sola, tiene su sentido, porque tú estarás descubriendo fortaleza interior en ti, estarás también descubriendo más herramientas espirituales, herramientas intuitivas y aprendiendo a confiar no solo en ti, sino también en el proceso, o sea, en la vida, en lo que aún no sabes que te van a dar, pero es como decir, sí lo voy a obtener porque, ¿por qué? Porque así lo estoy como visualizando, lo creo. Es que la gente a veces piensa que necesita ver para creer, cuando la vida muchas veces ya nos ha demostrado que es al contrario. Hay que creer para poder ver. Antes tú de que cumplas con un objetivo o con una meta o con un proyecto, primero tienes que creer que puedes hacerlo. Sin creer en ti no puedes moverte, porque dices, ay, no creo que lo vaya a poder hacer, entonces ¿para qué lo hago? Entonces es importante cómo manejas tu mente, cómo los pensamientos que produces y cómo canalizas esa energía mental, porque no es que la energía mental sea negativa por sí sola, no. Es que podemos cambiarla cuando estamos pensando demasiados bloqueos, demasiadas limitaciones, pues irnos hacia el otro polo, ¿no? En vez de, ok, a lo mejor no puedo hacer esto, pero entonces sí, ¿qué es lo que sí puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Buscar, irte al polo positivo, buscar soluciones, de decir, y no se trata como de engañarte, no se trata de decirte, es que lo puedo todo en todo momento, porque pues tampoco es cierto. Eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Como los extremos, para poder encontrar un balance. Vamos a ver ahora cuál es el consejo para Libra en este momento. Mira, el 8 de espadas y el 8 de pentáculos. Nada más para Libra como consejo. El 2 de pentáculos.
con esas cartas, el consejo primero es con el 8 de espadas, era lo que te decía, sal de esos pensamientos limitantes, de las suposiciones, de que quizá no va a salir bien las cosas, porque la realidad es que más bien son escenarios que estás creando. Y a veces, más bien, la imaginación no es que sea mala, y crear es bueno, es bonito, pero también si creas esas historias que te detienen en lugar de que te abran camino, pues es momento de cambiarlas. Con el 8 de pentáculos y el 2 de pentáculos te dicen que te vengas a la realidad, porque ese es el punto. Estás mucho en tu mente, pero como te decía, en tu mente negativa o en tu mente que te bloquea. Y la realidad es que tu realidad, tu casa o las cosas que puedes hacer, aunque no en este momento no son como que demasiadas cosas, pero sí es verdad que hay oportunidad para hacer lo que te gusta, algo que amas, algo que en lo cual tú ya has avanzado de cierta manera y cada vez más lo estás puliendo o lo estás mejorando o profesionalizando. Incluso te diviertes cuando lo haces o te sientes de alguna manera un poquito más relajada o más como que conectas con tu niño o con tu niña interior cuando haces eso. Vamos a ver ahora con los oráculos ya para terminar tu lectura Libra. Ok, la carta número 17 te dice: soy determinado y seguiré intentándolo. Soy determinado y seguiré intentándolo. Es como te decía, tú ya en el presente hay algo que se ha detenido o algo que no salió muy bien o algo que, como te decía, se tiene que volver a hacer. Y esto puede ser en un asunto de un vínculo de pareja, familiar, o en el trabajo, o en un proyecto. Pero en cualquier situación que sea, aquí el punto es que seas determinado o determinada en que no porque algo te ha detenido por un tiempo o se tiene que volver a hacer, renuncies a ello, ¿no? Es como que ok, va, esto no estaba bien hecho o no lo había previsto así, no me voy a culpar, voy a tomar el aprendizaje y lo voy a volver a intentar. Y luego, esta carta dice, mantendré practicando o me mantendré practicando hasta que haga una maestría de mi habilidad. Y es lo que te decía, es seguir intentando a pesar de los errores, porque esos errores nos están ayudando a saber cómo reaccionar cuando se vuelve a presentar esos momentos de pausa, de bloqueo o de tensión. Luego, dice esta carta, sal afuera, vete afuera. Es momento de también quizá de refrescar un poco tu mente. Porque como decía la carta de 9 de espadas, estás como muy en tus pensamientos que no son los mejores, en el sentido de que te estás quizá culpando o te estás quizá diciendo que no eres lo suficientemente bueno o buena. Entonces esos pensamientos no nos sirven y además de que no nos sirven es que no son verdad. Entonces es momento de salir afuera. Te dice la verdad está allá afuera y aquí te dice ve afuera. Es momento de salir. Cambia o mejor dicho como que sintoniza el poder de la paz de la naturaleza. Sea donde sea que tú estés, sal y siéntete uno con tu entorno.
Entonces, vivas en donde vivas, sal de tu casa, sal de tu trabajo, respira, y si tienes cerca un área natural, un parque, una colina, un río, la playa, lo que sea, pues conecta con él y piérdete un poco en la naturaleza para soltar esos pensamientos y para recargar tu energía. Bueno, pues esto sería todo por esta lectura. Espero que te haya servido. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video.